Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy la profe Elvira. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la encuesta. Para ello, entonces, hablemos primero del concepto. La encuesta es una técnica de recolección de información que consiste en aplicar un cuestionario estructurado a una muestra o población con el fin de conocer opiniones, actitudes o características específicas. Recordemos que básicamente la encuesta es un instrumento que nos permite recolectar información de la población, que es el grupo más grande, ¿cierto? Que lo hemos definido como el concepto de todo el grupo específico al que yo quiero dirigir mi estudio, o en su defecto de una muestra, que es cuando yo cojo un pedazo de esa población, hago el análisis pertinente y acorde a eso tomo decisiones. Ejemplo, puedo hacer una encuesta de consumo de hábitos de consumo, consulta de hábitos de consumo, perdón, intención de voto, satisfacción del cliente, entre otras. Hay demasiadas opciones para hacer encuestas. ¿Cuáles son las características principales de una encuesta? Entonces, hay un objetivo definido. ¿Qué buscamos? Responder una pregunta de investigación. Yo tengo un tema o una investigación que quiero saber. Ejemplo, conocer la percepción de los clientes de un servicio determinado. Entonces, para ello puedo utilizar como instrumento la encuesta. Dirigido a un grupo, puede ser una población o a una muestra representativa. Resultados medibles. Permite un análisis estadístico mediante la aplicación de conceptos de estadística descriptiva. Cuestionario estructurado. Contiene un conjunto de preguntas ordenadas. Ya más adelante vamos a ver cómo son los tipos de preguntas. Y acorde a eso, pues la encuesta nos permite tener información, recolectar datos y con base en eso tomar decisiones. Tiempo limitado. Se aplica para un periodo definido. Entonces hay que definir un tiempo para esto. ¿Cuáles son los tipos de encuestas que hay? Presenciales cara a cara, digamos que esas se han debilitado un poco por el tema de la seguridad, por el tema de el tiempo, de la facilidad de hacerla por otro medio, entonces esta no se usa tanto, sin embargo, se puede usar mucho en las técnicas de focus group. ¿Qué es eso de focus group? Es cuando yo selecciono un grupo de personas específicas que yo necesito digamos, encuestar y estas personas pues yo les hago preguntas tipo abiertas para escucharlas, para conocer la percepción. Para ser más claros, voy a dar un ejemplo. Usted sacó al mercado un producto para adelgazar. Entonces usted coge una muestra de unas 5 personas que ya estén tomando su producto para adelgazar y a esas 5 personas usted les hace una encuesta abierta, les dice cómo va con el producto, qué reacciones adversas ha tenido, qué le ha pasado y de esa forma pues usted obtiene mejor información, más completa, más amplia y esto le permite mejorar en su producto. Telefónicas, pues digamos llamadas, también tiene algo de limitaciones y es con respecto a que las personas ya no quieren, digamos, contestar llamadas desconocidas o se sienten incómodas, entonces también se usa, pero está más limitada. Tenemos entonces en línea, ahí tenemos entonces formularios digitales, Google Forms. Esta sí es la más utilizada, es donde yo le envío el link a la persona y la persona simplemente diligencia el link y ya, o sea, diligencia el link y ya, me llega a mí la información, la persona la hace en el tiempo que quiera, es una opción muy buena. Y autoadministradas. Tenemos entonces tipos de preguntas. Las preguntas pueden ser de 3 tipos, abiertas, cerradas o mixtas. Abiertas, la pregunta donde yo dejo que la persona hable lo que quiera. Le digo, ¿cómo le ha parecido a usted el servicio? Entonces la persona va a decir, me ha parecido excelente, siento que esto, siento que lo otro, bueno. Este tipo de preguntas son más usadas, como ya lo había dicho anteriormente, en las experiencias de focus group, donde yo puedo escuchar y necesito escuchar y segmento un grupo de personas, una muestra pequeña y las escucho. ¿Por qué no se usa tanto en las otras? Porque si hacemos una encuesta, por ejemplo, a 100 personas, 200 personas, pues es muy complejo porque obviamente tendría uno que, solo imagínense que cada persona escriba 10 renglones, ¿cierto? Y yo encuesté 100. Entonces es muy complicado
tabular esa información, se puede prestar para que sea subjetiva. Entonces, en esos casos no es muy usado. Las abiertas se usan cuando son pocas personas a las que voy a encuestar y requiero antes conocer más y tener más información. Por eso les decía que es muy usada cuando yo quiero medir cómo fue un producto, la aceptación de un producto nuevo en el mercado. Porque yo en ese caso pues quiero escuchar, quiero saber, inclusive los mismos clientes me dan pautas de mejora para el producto. En cambio, en una encuesta cerrada, pues es más complejo. Vamos entonces a las cerradas. Las cerradas pueden ser de elección única, elección múltiple, ranking o escala. Elección única. En estas hay dos tipos de preguntas, que son las dicotómicas y las politómicas. Las dico, como su palabra lo dice, dos. Entonces, en esta estamos hablando de preguntas de sí y no. ¿Se ha automedicado usted para la gripa? Sí, no. ¿Ha utilizado antibióticos sin fórmula médica? Sí, no. ¿Cierto? Entonces, dicotómicas. Ojo, no se aconseja usar en este tipo de preguntas la opción tal vez, no sé, de pronto. ¿Por qué? Porque imaginémonos que estamos haciendo una encuesta muy importante donde queremos medir cómo es la automedicación de las personas con el consumo de amoxicilina, por ejemplo. Entonces, les colocamos la pregunta, ¿usted se ha automedicado amoxicilina para la gripa? Sí, no, tal vez. Y el 80% dijo tal vez. O sea, ¿qué impacto tiene en mi investigación el tal vez, el no sé? Entonces son opciones, esa dicotómica solamente sí y no. No podemos usar tal vez, no sé, de pronto. Y la politómica es cuando tengo al menos 4 opciones de respuesta. Entonces, vamos a un ejemplo. Cuando usted se automedica para la gripa, lo hace por recomendación de A, un vecino, B, el farmacéutico, C, un amigo, D, un familiar, E, otro cual. Ahí aprovecho y digo de una vez la mixta que es esta. Entonces, en esa mixta es cuando hay abierta y hay cerrada. Cerrada porque le estoy dando las opciones y abierta porque le digo otra cual. Casi siempre se usa mucho el otra cual porque aunque no lo creamos, yo le puedo estar dando a él las opciones. Miren las opciones del ejemplo anterior. No las recuerdo bien como las dije, pero voy a decir otras opciones. La recomendación es por vecino, por farmacéutico, por amigo y por familiar. Pero resulta de que la persona a la que le estoy haciendo la encuesta, ninguna de esas 4 opciones es la que ha utilizado en la automedicación. Y esa persona me dice, yo me he automedicado por ChatGPT, o yo me he automedicado por internet, o yo me he automedicado bueno, no sé, no se me ocurre otra. Digamos que esos son los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona necesita otra. ¿Cuál? Porque puede haber cosas que nosotros no estemos pensando y haya personas que tienen otras opciones y no se puede sesgar una encuesta. Es decir, usted tiene esas 4 opciones y tiene que contestar la que usted le toque. No, es la que usted realmente tiene en su concepto. En la elección única, que es dicotómica y politómica, la persona solo va a elegir una respuesta. ¿Qué pasa? Existe la elección múltiple. Ejemplo, cuando usted se automedica para el dolor, generalmente usa A, acetaminofén, B, naproxeno, C, diclofenaco, D, ibuprofeno, casi no la digo. E, ibuprofeno. Entonces puede que la persona le diga, ay, yo uso acetaminofén e ibuprofeno. Usa las dos. Entonces, en ese caso, hablamos de elección múltiple, cuando la persona elige 2 opciones de la respuesta. ¿Listo? Esta hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque la muestra se va a modificar. ¿Cómo así? En la elección única no se va a modificar la muestra. Es decir, si yo entrevisté 100 personas, 100 respuestas voy a tener. En cambio, en la elección múltiple se me van a ver más respuestas porque una sola persona inclusive puede poner 2 respuestas. Entonces, para que quede clara la diferencia ahí. Ranking es cuando el ranking es muy parecido a la escala. Simplemente es cuando yo utilizo opciones o sea, por ejemplo, voy a decirle más bien el ejemplo. Cuando calidad de acuerdo al servicio prestado califique entre 1 a 5, ¿cuál siendo 5 el más alto y 1 el más bajo? Entonces usted ya sabe que 5 va a ser el más alto entonces, y 1 el más bajo. Entonces yo voy a calificar 4.
Entonces ahí hay una escala. Ya cuando esa es cuantitativa, ya cuando la escala, o numérica, ya cuando la escala es, ejemplo, de acuerdo a la siguiente escala, califique el servicio. Excelente, bueno, regular y malo. Entonces ahí estamos hablando de nominal. Es importante que siempre en este tipo de preguntas utilicemos un orden descendente de mayor a menor en la percepción. ¿Cómo así? No puedo empezar y decir, de acuerdo al servicio prestado, califique de acuerdo a la siguiente escala. Primero, A, malo, B, regular, C, bueno y excelente. Porque nosotros tenemos algo y es la percepción del consumidor cuando en temas de experiencia o de análisis, si usted, por ejemplo, escucha primero el malo, se le viene a la mente más lo malo. Valga, no sé si de pronto me hago entender, pero pasa eso. Entonces siempre en una pregunta de este tipo de escala tengo que empezar con el valor más alto o la calificación más alta, para que la persona de entrada no diga no, súper mal, sino que ella de entrada, eso es como que trabaja la mente y hace que uno pues no tenga esa percepción así. Recomendaciones para formular preguntas claras y precisas. Por favor, no podemos hacer preguntas tipo examen. De acuerdo con el concepto de medicamento, donde es el que compone el principio activo y los o sea, si yo hago una pregunta súper larga, estoy aburriendo a la persona. Entonces, haga preguntas claras, precisas, que la persona lea y que sean fáciles de contestar. Porque también las personas les da pereza, no nos digamos mentiras, hacer encuestas, contestar encuestas, perdón. Entonces hagámoslo fácil. Evitar sesgos, no usar términos técnicos o confusos, ojo con las palabras. ¿Sabe usted de la acetaminofén es hepatotóxico? O sea, hay personas que no conocen esa palabra de hepatotóxico, entonces la idea es que usted haga algo que sea sencillo. Orden lógico de lo general a lo específico y no realizar preguntas de carácter personal. No podemos llegar a hacer preguntas que sean, digamos, de carácter íntimo, personal, que vayan a hacer sentir incómoda a la persona. Conclusión, la encuesta es una herramienta clave para recolectar información estadística. Sin la encuesta nosotros no podríamos llevar la información a la estadística descriptiva e inferencial. Entonces necesitamos la encuesta o en su defecto los datos, ¿cierto? A veces hay personas que tienen ya la información en bases de datos con base en eso, pero esas bases de datos casi siempre tuvieron que ser organizadas o por encuesta o bueno, o por algunos software que facilitan esto. Sus resultados dependen de la claridad del cuestionario, cómo haga las preguntas, si son claras, el diseño de las preguntas y la correcta aplicación. Muchas gracias por estar en este espacio. Hasta pronto. Adiós. Dudas, inquietudes, acá abajo en los comentarios. Hasta luego.